Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta segunda entrega de 5 minutos con Antequera. Quiero, antes de empezar a hablar del tema de hoy, agradecerles por el primer programa, por aceptarlo, por acogerlo, por verlo también. Agradecerle también a los amigos de impulso.com por ser gran aliado de esta herramienta para construir información, para construir la verdad. En esta segunda oportunidad vamos a hablar de un tema que hoy no es que está de moda, sino que es una situación que pareciera que se va imponiendo sobre los hechos, que es el tema de la transición. Y por eso le pedí al politólogo Piero Trepichone que nos acompañara, un gran amigo de toda la vida, además con una capacidad de análisis que hoy está muy aterrizada, que no está construido bajo escenarios absurdos, ¿no? Sino sobre lo real. Y sus artículos de las últimas semanas han estado muy a tono para diagramar, para radiografiar la realidad, Piero, de lo que aquí está sucediendo. Hay en Venezuela, estamos en un proceso de transición, no hemos empezado, vamos a empezar o no vamos a empezar. Acláranos tú, bueno, esta primera interrogante. Sí, bueno, Daniel, gracias por la invitación a impulso.com. Excelente iniciativa, de verdad te felicito. Fíjate, efectivamente estamos enmarcados en un proceso de transición en Venezuela, pero transición en dos ámbitos, en dos sentidos, desde el punto de vista de dos perspectivas. Una tiene que ver con lo político, lo netamente político. Efectivamente, tú sabes que en la historia política se cumplen ciclos políticos de afectos de la población hacia determinado proyecto político, y el proyecto o la marca política Revolución Bolivariana, ya luego de 20 años en el poder, tiene un proceso de desgaste importante y de desconexión sentimental, de conexión afectiva y efectiva con los sectores populares del país, con la gran mayoría poblacional del país. Eso evidentemente impulsa o ha impulsado un proceso de transición. La segunda perspectiva tiene que ver con la economía, con la situación económica actual, que sus consecuencias son precisamente inducidas a partir de una asociación de un modelo económico a la marca política Revolución Bolivariana, es decir, el exceso de controles estatales, la minimización de la economía privada. O sea, eso tiene también sus tiempos, que se agotó. Por supuesto. O se está agotando. Se está agotando, entonces requiere y está requiriendo cambios económicos importantes. Entonces tú tienes dos elementos esenciales a la convivencia humana, a la convivencia ciudadana, como es la política y la economía, que están, digamos, agotados en su conexión emocional, en su conexión afectiva con la población, y eso naturalmente pues se traduce en la apertura de procesos de transición. O sea, en Venezuela estamos en un proceso de transición. Sí. Y una pregunta, ¿un proceso de transición significa un cambio de gobierno? Por supuesto, conduce a un cambio de gobierno, sobre todo un cambio de signo ideológico, porque cuando tú te declaras incapaz, cuando el Estado no tiene capacidad de brindar respuestas en materia económica, de solventar las principales necesidades de la población por un lado, y por la otra, en términos políticos, no tienes el afecto, no tienes el apoyo popular, porque hay una gran franja de descontento ampliamente legítimo en la población venezolana, pues evidentemente todo hace que ese fenómeno de transición conduzca a un cambio de gobierno, y un cambio de gobierno con signo ideológico contrario. No significa esto que no pueda ser producto, digamos, de un gran acuerdo nacional donde participen diferentes factores, inclusive los que están en el gobierno actualmente, pero evidentemente el signo ideológico, la caracterización de lo político y de la economía tiene que ser totalmente diferente a lo que estamos viviendo. Te pregunto yo, ¿tú crees que dentro de quienes están en el poder quieran que se genere una transición? Vamos de lo internacional a lo nacional, y más con este viaje a Rusia de repente de Nicolás Maduro, factores de poder de Rusia, de China, y ahí vamos a lo nacional, factores de poder dentro de Venezuela, digamos, un Diosdado Cabello que representa algo,
la Cava, que ha estado muy activo en las redes sociales y que muchos se dicen que habla con países como por ejemplo Estados Unidos, un Héctor Rodríguez que representa una camada diferente dentro de los factores de poder. ¿Crees tú que puedan estar tratando de incentivar de que se genere un proceso de transición o sencillamente son chismes de pasillo? Mira, Daniel, es importante la reflexión que haces y te puedo decir que el principal interesado en este momento para que se genere un proceso de transición en el país es el propio gobierno. Pero cuando hablamos de gobierno no hablamos de una sola figura del presidente de la República, hablamos de un archipiélago de intereses, como bien tú lo has mencionado. Es decir, el gobierno venezolano y la marca política Revolución Bolivariana ya no es aquella que estuvo concentrada durante más de 16 años en torno a la figura central de Hugo Chávez, del expresidente Hugo Chávez, lo que técnicamente se conoció como hiperliderazgo. A partir de 2013 se comenzó un proceso justamente en el mundo del chavismo, abriendo ese variopinto archipiélago de intereses internos, moviéndose en una sola dirección, pero con intereses muy definidos y muy claros y digamos con sus propias relaciones internas de poder. Eso evidentemente, Daniel, nos brinda la noción académica de que efectivamente el principal interesado en este momento es ese archipiélago de intereses para generar una transición que levante el tema de las sanciones y permita abrir nuevos caminos, especialmente en materia económica. Rápidamente para cerrar, para una transición hace falta que alguien, por ejemplo, en factores de la oposición con credibilidad y con renombre y con capacidad de arrastre, esté sentado en la misma mesa, o puede ser solamente entre los factores de gobierno. No, por supuesto que tiene que haber protagonismo de la oposición, y más en esta hora. Es decir, este es el momento en que se requiere un mayor protagonismo de la oposición, pero un protagonismo de la oposición concentrado en una vocería, en un interlocutor. No veamos más allá de una figura presidenciable o de un candidato popular con cierta conexión sentimental con las bases del país, sino más bien una persona que pueda ser el interlocutor válido, que tenga la capacidad de conversar, de negociar y de tomar las decisiones importantes que tienen que tomarse en una situación como esta. Así es, bueno, yo creo que el tema de la transición es un hecho real, son procesos históricos, al igual que Piero, creo que son procesos que cierran y que cierran con estos procesos que al final terminan así como en una mesa como esta, pero dando la oportunidad de que el venezolano se exprese, y hoy en Venezuela más que nunca se necesita un tema de una transición política, social y económica real. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron a través de nuestras redes sociales, en Instagram y también del impulso.com. Todas las semanas seguiremos hablando de temas complejos, difíciles, para que sigamos armando el rompecabezas de la verdad en un país tan difícil, tan complejo, cuando paralelamente tenemos a alguien que nos quieren imponer algunas informaciones desde lo absurdo. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.